Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Mi nombre es Javiera Lebeque y quiero presentar a nuestro entrevistado de hoy. Él es Carlos Guerra, director del Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental, CREA, de la Universidad de Antofagasta. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien. Doctor, vamos a hablar hoy día un poco sobre el acuerdo de producción limpia que está rigiendo en la Universidad de Antofagasta, pero antes me gustaría contextualizar un poquito de qué se encarga el CREA, cuáles son sus funciones. Bueno, el CREA, tal como tú lo decías, el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental, nace bastantes años atrás, atrás del 2000, como una necesidad de las universidades, del mundo académico, para tener una posición, una voz, una relación en toda la temática ambiental que se estaba discutiendo en esos años. Entonces, todas las universidades crearon pequeños grupos de discusión, de análisis del tema ambiental, y nosotros no fuimos menos, digamos. Y eso evolucionó y se transformó finalmente en un centro reconocido, oficial, ¿no es cierto?, con sus académicos, y ha hecho entonces que este centro sea capaz de vincular a la universidad con el medio externo y además colaborar con la universidad para incorporar a la universidad de lleno, digámoslo, en estos principios que dicen relación con la temática ambiental. Bien, y esta conversación, esta preocupación institucional finalmente se traduce en el año 2017 a la firma de un acuerdo de producción limpia. Sí. ¿Nos podría comentar un poquito de qué se trata este acuerdo? Sí, es una de tantas cosas. Una de tantas cosas. Claro, lo que pasa es que aparece una iniciativa del Ministerio de Economía y junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, es criticable también, no es una cosa absoluta, porque hay personas que no están muy de acuerdo con que se haya creado esta idea del APL, Acuerdo de Producción Limpia, porque para eso están las normativas legales que hay que cumplirlas. Entonces, pero la APL aparece como una opción, digamos, cumpliendo las leyes para todas las industrias, para todos los proyectos, más allá de cumplir la ley, tienen la opción de incorporarse a esta idea de producción limpia. Claro. Está diseñado principalmente para las industrias. Y cuando nos invitan a nosotros, mi primera respuesta fue: nosotros no somos industria, nosotros no estamos produciendo ni bloques ni sacos de nada. Nosotros somos académicos y esta es una institución de educación superior. Claro. Entonces, conversando surge la idea del compromiso que tiene la universidad, porque está formando profesionales. Y esos profesionales hay que formarlo entonces con esa visión de futuro, esa visión de trabajar luego cada uno en sus áreas, ¿no es cierto?, en condiciones que colaboren con el país en el área medioambiental y sustentabilidad. Bien, y eso nos hace formar una red de campus sustentables, alineándonos con diversas instituciones de educación superior que están trabajando por lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántas instituciones más o menos componen esta red? Mira, no sé, eso ha sido bien dinámico, pero son, yo creo que más de 15 universidades del país que se han suscrito. Esta es una suscripción voluntaria. Y nuestra universidad quiso desde el inicio, incluso antes que apareciera, por eso te decía que esto es una cuestión accidental en la misión nuestra, antes que apareciera esto de APL, nosotros ya teníamos avanzado con la rectoría una política universitaria sobre medio ambiente y sustentabilidad. Bien. Entonces, cuando aparece el llamado del Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros ya estábamos trabajando en eso, por eso fue fácil, digamos, que la universidad se incorporara y nuestro rector firmara ese compromiso por eso se llama APL, claro. Acuerdo de Producción Limpia, CS, Campus Sustentable, porque ahí podemos incorporar a la universidad en esta iniciativa. Claro. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Es importante aclarar el concepto, ¿cierto? Sí, mira, aquí también hay una tremenda discusión a nivel mundial. Hay personas que cuando se habla de sustentabilidad no les gusta para nada. Dicen, este concepto de sustentabilidad se crea como un manejo publicitario para poder mantener el estatus, ¿no es cierto?, quo de cómo están operando las cosas en el mundo, con todos los déficits y todos los errores que se cometen, ¿no es cierto?, y todos los atentados que existen en contra del medio ambiente. Entonces, inventan esto de la sustentabilidad como para dejar tranquilo publicitariamente al mundo. Pero el concepto se fue acuñando, se fue metiendo, y hoy día todo el mundo habla de sustentabilidad. Entonces, es difícil sustraerse a eso. Por lo tanto, nos dieron en el ministerio, cuando se acordó esto del APL y las universidades,
la primera tarea fue que cada universidad defina lo que entiende por sustentabilidad. Y eso es bueno porque cada universidad entonces puede analizar. Nosotros nos demoramos varios años en forma multidisciplinaria hasta lograr un concepto que nos deje a todos, digamos, conformes. Bien, ¿y cuál fue ese concepto? ¿Cuál fue la conclusión? Mira, nosotros definimos la sustentabilidad sobre la base del desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable significa hacer uso de los recursos naturales que tiene este planeta con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, ¿no es cierto?, que existen en una comunidad determinada, Antofagasta, el país, Sudamérica, como queramos, pero de todos los habitantes. Por lo tanto, se incorpora el concepto de equidad. No puede haber desarrollo solamente para algunos y pobreza para otros. Tiene que haber, es el concepto que nosotros manejamos. Y que dure en el tiempo. Por eso se llama sustentable, que se sostiene a través de los años, a través de las décadas, ¿no es cierto? De tal manera que cuando hacemos uso de los recursos para dar calidad de vida, tiene que ser en forma racional, en forma inteligente, de tal manera que no sea un mejoramiento temporal y después agotamos los recursos o deterioramos los sistemas naturales y nos vamos para abajo. Lo que ha sido parte de nuestra historia con el tema del loco, el tema de la pesquería, el tema del salitre, en fin. Es decir, hacemos uso de los recursos naturales en forma muy irresponsable. Los explotamos hasta que no den claro, más. La gente llega, se invierte, migra la gente a los lugares donde se está produciendo, ¿no es cierto? Y luego el recurso se acabó y la gente queda en una condición de desamparo y de pobreza. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de eso. Ahora, no es fácil, porque es fácil decirlo, pero ¿cómo lo alimentamos ahora? Entonces, ahí es donde nosotros como universidad suscribimos 5 capitales, y ahí nos incorporamos al concepto que usan las instituciones de educación superior en Europa. Bien, ¿qué quiere decir? Son 5 capitales, o sea, son 5 aspectos que nosotros tenemos que tener atención y que tenemos que trabajar en ellos. Mira, para que no nos olviden, el primer aspecto dice relación con lo natural, con la naturaleza, con el funcionamiento del planeta, el funcionamiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los ecosistemas son unidades que son capaces de autosostenerse, obtienen energía, ¿no es cierto? Y hacen entonces que la materia inorgánica se convierta en orgánica y producen un sistema viviente del cual nosotros somos parte. Si nosotros deterioramos esos elementos que hacen que esa maquinaria funcione, nos deterioramos nosotros mismos y deterioramos el planeta. Por lo tanto, lo natural, el capital natural, es lo primero que uno tiene que cuidar cuando habla de sustentabilidad. Segundo, lo humano. Lo humano, pero no lo humano desde el punto de vista de lo social. Lo humano desde el punto de vista de la calidad de vida que tiene el ser humano. Por ejemplo, cuestiones como la felicidad, cuestiones como la salud, el bienestar, la realización del ser humano. O sea, el ser humano como ente principal de nuestra preocupación, porque somos de esa especie y por lo tanto tenemos que solidarizar con nuestra especie primero que con nadie. Por lo tanto, el segundo capital es el capital humano. Claro. El tercer capital es el capital social, que a veces confunden los dos. El capital humano tiene que ver con la salud, ¿no es cierto?, como dijimos, con todo eso. El capital social tiene que ver con la forma como participamos entre nosotros. El ser humano es un ser gregario. Por lo tanto, como gregario, nosotros hemos sobrevivido en este planeta desde hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, esa conducta de asociarnos para sobrevivir tiene que prevalecer, tenemos que fomentarla. Por lo tanto, ¿cómo nos asociamos? ¿Cuánto nos asociamos? Por vivir ejemplo, en comunidad. Vivir en comunidad. Es cosa de preguntarse, cada persona que nos está escuchando, preguntémosle, ¿en cuántas organizaciones participa? ¿Participa en la junta de vecinos? ¿Participa en algún club deportivo? ¿Participa en algún sindicato? ¿Participa en algún club artístico? ¿Alguna fundación? ¿Cómo se une esa persona con otro? ¿Cómo es parte de una red social? Entonces, en la medida en que nosotros fomentamos el capital social, hacemos redes, nosotros sí estamos preparándonos para sobrevivir, para la sustentabilidad. Entonces tenemos el capital natural, el capital humano, el capital social. Ahora el otro capital es de lo construido.
¿Cuánta infraestructura tenemos nosotros? Si queremos evaluar ese capital en la ciudad de Antofagasta, ¿cuánta infraestructura tenemos? Caminos, puentes, qué sé yo, carretera, en fin, hospitales, todas esas cosas que nosotros vamos construyendo, ¿no es cierto?, hacen entonces que seamos más sustentables, ¿eh? A diferencia de una comunidad o de un país que no tiene nada construido, o muy poco, ¿eh? Y el último capital, el quinto capital, es lo financiero. Entonces aquí también mucha gente cree que lo financiero dice relación con cuánto dinero entra al país, o sea, cómo está la balanza, digamos, en nuestro país, o cuál es el ingreso per cápita que tenemos. No tiene que ver con eso. ¿Eh? En lo financiero tiene que ver si es que los entes sociales, las personas, tienen acceso o no tienen acceso al usufructo, al uso del dinero para resolver sus problemas. ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo cualquier persona puede tener un crédito? ¿Los estudiantes pueden estudiar en la universidad sin dinero? ¿Cómo accede entonces un emprendedor, por ejemplo, a la finanza, a los presupuestos que le puedan otorgar, que el sistema le otorgue y le dé las facilidades para que esa persona emprenda y pueda luego entonces ir pagando sus préstamos? ¿Existe eso? ¿Es fluido? ¿Es sustancial? ¿Es justo? Porque también hay que pensar que cuando yo pongo plata en el banco me dan un porcentaje mínimo de interés, pero cuando yo les pido plata a ellos me aforran así de grande el interés. Entonces eso es injusto, ¿te das cuenta? Entonces cuando un país se comporta así en este capital, que es el capital financiero, no tiene gran peso para la sustentabilidad. Entonces nosotros definimos como universidad esos 5 capitales. Entonces en la medida en que nuestras acciones colaboren con 1, 2, 3 o 4 o los 5 capitales, nosotros sí estamos haciendo acciones hacia la sustentabilidad. ¿Cómo nos guiamos con estos capitales, pero también hacemos entender a la comunidad que tiene que cambiar un poco su conciencia? Que no es solo un canasto donde yo pongo una botella plástica, sino que es una serie de conductas que yo tengo que cambiar para vivir de forma más sustentable, de forma más amigable con el medio ambiente. Sí, mira, o sea, no sé si afortunadamente o lamentablemente, este tema no es un tema de decretos, no es un tema de propaganda ni de modas. Es un tema de actitud, es un tema de cultura. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un cambio en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en la forma de ver el mundo y en nuestras convicciones. Entonces, cuando tú mencionabas, por ejemplo, los residuos, los desechos, nosotros somos entes que estamos constantemente consumiendo y estamos comprando productos que necesitamos para ser feliz, para vivir, para crecer, para engordar, para adelgazar, para cualquier cosa. Estamos constantemente comprando, somos consumidores. Y aquellos que nos venden esos productos no nos entregan el producto así en el aire, nos entregan el producto en algo, ya sea un sachet de plástico o de Puma, Styrofoam o Plumavit, como se le llama, o en un envase plástico, en un envase de vidrio, en envase metálico. Entonces, todo lo que compramos viene estructurado en algún envase. El tema es que nos endosan entonces al consumidor el qué hacer con eso. Esos son los residuos típicos, ¿no es cierto?, los residuos más tradicionales, que son los residuos de toda persona, digamos, indistintamente la edad, indistintamente la condición económica o su pega. Entonces, allí donde hay un problema, porque hemos sido absolutamente irresponsables en el manejo de esos residuos. Tanto nosotros como usuarios, pero también, hay que decirlo, los empresarios. ¿Te fijas? Porque ahí hay una tremenda irresponsabilidad. Y también hay humos que se tiran, por ejemplo, hemos eliminado las bolsas en los supermercados. Es un buen paso, nadie lo pone en duda, pero todo lo que está dentro del supermercado está metido en envases plásticos. ¿Te fijas? Y todo eso lo llevamos a la casa. Lo único que hemos cambiado es la bolsa de transporte por una bolsita plástica más sofisticada, que la venden, incluso ha sido un buen negocio para el supermercado. ¿Te fijas? Pero no resolvemos el tema de fondo. Doctor, ¿cómo nos convencemos de que todavía el cambio es posible? Sí, con pequeñas acciones que nosotros realizamos, como separar nuestras botellas plásticas o llevar la bolsa al supermercado, sentimos que estamos aportando al medio ambiente. Sin embargo, hace unos días Aguas Antofagasta vierte sus contenidos al mar, vierte aguas peligrosas. Entonces, ¿podemos convencernos de que todavía es posible el cambio? Sí, es posible. O sea, no podemos bajar la guardia. Ese es un convencimiento que tenemos que tener todos. Pero sabemos que es difícil.
Y hay cosas duras que a veces hay que decir, algunos se pueden molestar, pero bueno, para eso estamos, para molestar. Fíjate que lamentablemente la mejor herramienta, la mejor arma para atacar a algo, atacar una sociedad, no es una bomba, ni los gases, ni nada de eso, es la ignorancia. O sea, mientras más ignorante tú tienes a la gente, más puedes hacer en contra de ella misma, más puedes manipular. Y en el área ambiental nosotros tenemos una tremenda ignorancia. Por ejemplo, lo que tú me mencionabas, los impactos que tiene verter aguas servidas al mar. Mira, ¿cuánta gente sabe o no sabe que las aguas del mar, además del impacto sobre los sistemas naturales, la materia orgánica, qué sé yo, el agua del mar cuando golpea en las rocas levanta y produce partículas gruesas, partículas más pequeñas, pero también produce partículas pequeñas de microgotitas que se quedan suspendidas en el aire. Y eso se le denomina aerosoles. Y esas viajan y se ve, incluso cuando uno va por la costa, a veces ve como un nebuloso así. Normalmente son micropartículas de agua de mar, que se han quedado suspendidas ahí en el borde costero en la madrugada y uno las puede ver a contrasol. Esas partículas ingresan por vía respiratoria o se depositan y las hacemos ingresar por vía digestiva. Pero esas partículas, cuando el mar tiene fecas, ¿no es cierto?, esas partículas llevan entonces una carga de bacterias, de virus, lo que haya llegado con las fecas. Entonces, el impacto que se hace con eso es enorme, y son impactos, nadie va a caer desplomado o muerto porque no estamos hablando de una sustancia tóxica así tan aguda. Pero mucha gente va a tener afecciones respiratorias, inflamaciones, infecciones en las vías respiratorias. Hay gente que puede generar alergia, pero como están dispersos no se produce un hecatombe, pero sí vamos a tener gente afectada. Entonces, pero sí a largo plazo. Es que lo que yo te decía, cuando no se conoce en profundidad lo que ocurre con los temas ambientales, se toman medidas absurdas. ¿Te fijas? O sea, se me echó a perder una bomba, en este caso, y bueno, echémosla al mar, pues. Claro. Echémosla al mar. Con lo que tenían que haber hecho es traer sus camiones y contratar camiones, cueste lo que cueste. ¿Te fijas? Porque el delito es delito, así como dijo una autoridad, es delito verter aguas con feca al mar. Pero se está vertiendo y está la autoridad y dice, aquí están cometiendo un delito. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo detiene? ¿Quién regula? Claro, ¿quién regula y quién toma decisiones? O sea, si yo como ciudadano cometo un ilícito frente a Carabineros y Carabineros me va a dejar seguir cometiendo el ilícito, no pues, ¿no es cierto? Me va a detener, para primero detener el ilícito y segundo sancionarme. ¿Te fijas? Pero en este caso vemos cómo lisa y llanamente se continuó a pesar de que eso es un acto ilícito. ¿Y eso por qué? Seguramente porque quien tiene que tomar decisión no tiene claridad respecto del impacto que eso tiene. Y a pesar de todas las selfies de la demanda marítima también. Ah, sí, por supuesto. Hay muchas cosas que se pueden decir de allí. Sí. Pero en estricto rigor, uno de los problemas que tenemos es el desconocimiento respecto de las temáticas ambientales. Y lo que sí, tampoco hay que echarse a morir por estas cosas. Lo que sí tengo que decir, por los años que yo llevo en esto, es que se aprecia un despertar, se aprecia mayor preocupación, se aprecia una mayor reactividad social, y eso es súper importante, que sea la sociedad la que reacciona, como ha pasado en este caso y en otros, ¿no es cierto? Porque ya no podemos descansar en esperar, como sociedad, esperar sentados, ir a poner nuestro voto y esperar que esa persona que le dimos nuestra representación actúe en beneficio de nosotros, porque lamentablemente parece ser que no se actúa en beneficio de quienes le dimos el voto a esas personas. Doctor, me gustaría cerrar esta entrevista, que en honor al tiempo, con una invitación a que la comunidad universitaria se acerque al CREA, se entere sobre este acuerdo de producción limpia y adopte conductas más sustentables para su quehacer. Sí, es súper importante lo que tú me preguntas, porque es necesario decirle a nuestros colegas, a los profesores, a los estudiantes, a los funcionarios de la universidad, incluso hasta las visitas de la universidad, decirle, mira, tenemos que cambiar, tenemos que hacer que nuestra universidad sea la primera universidad que efectivamente se maneja en términos ambientales y de sustentabilidad. Y los puntos limpios son una cosa, yo te decía recién,
fuera de cámara que es una cuestión visible, muy interesante, muy llamativo el tema de los puntos limpios, hay que colaborar con eso. Pero hay otras cosas que también son importantes, por ejemplo, en los residuos químicos. Nosotros tenemos un montón de laboratorios, hay muchos colegas que trabajan con sustancias químicas. La pregunta es, ¿cómo se deshacen de esas sustancias químicas una vez utilizadas? Tenemos facultades que están en el área de la salud, por lo tanto tenemos residuos hospitalarios, ¿te fijas? Tenemos residuos peligrosos. Entonces hay que incorporarse a hacer las cosas bien. Nosotros hemos repartido como CREA a toda la unidad de la universidad las guías de las mejores prácticas, ¿eh? Y ahí está indicado qué hacer. También hemos informado a la comunidad cuáles son las normativas legales que tenemos que cumplir, ¿eh? Y las normativas legales son bastante exigentes cuando estamos hablando de sustancias peligrosas. Por lo tanto, ahí hay una tarea importante que todos tenemos que incorporarnos. Lo que nosotros vertemos al alcantarillado. El alcantarillado no es una cuestión abierta que podemos tirar lo que queramos. Hay una normativa, hay una normativa sanitaria que establece lo que sí se puede y lo que no se puede, y los niveles que pueden alcanzar las sustancias dentro del alcantarillado. Entonces, no tenemos que ser irresponsables y tirar todo al alcantarillado como que esa es la solución. Claro. Pero fíjate, así hay una serie de medidas. El uso de los recursos, por ejemplo. Tenemos que mejorar el uso de la energía. Tenemos que rebajar el uso de la energía. El no tan solo las luces, qué sé yo, porque ese cuento es interesante, pero no es lo único. Pero los vehículos. ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántas personas? Yo mismo ingreso a la universidad, yo manejando un solo vehículo, para mí. Es decir, ando trayendo como 2 toneladas de lata para transportarme yo. ¿Cómo no podemos organizarnos y hacer una especie de compartir los vehículos que vienen a la universidad? ¿Ah? Entonces, con eso nosotros lograríamos, por ejemplo, bajar la medida de carbono que nosotros estamos gastando como entidad. Y así hay una cantidad enorme de medidas y la incorporación también en la asignatura en general de estos mismos principios, en fin, hay una cantidad importante de medidas que se están aplicando y que estamos dando a conocer hacia la universidad, por lo tanto, el llamado es que todos se vayan incorporando, hay bastante material, está la página web del CREA, ¿no es cierto?, donde pueden revisar, bajar documentos e incorporarse a esta jornada, digamos. Bien, doctor, yo le agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista de la semana. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV.